Bienvenidos a una nueva edición de Fuera de la Caja, este programa que busca despertar aspectos de innovación y poder discutir temas de actualidad que sin duda nos llevan también a analizar aspectos de liderazgo social que son tan valiosos para el desarrollo de nuestra sociedad, valga la redundancia, y por supuesto de nuestra tan importante academia. Doy esta mañana el paso a quienes me acompañan en este set: Joshua Cabrera y Cristel Benavides, estudiantes de la Universidad de Ecotec de la carrera de periodismo, quienes participan de este espacio como conductores y guías. La más cordial bienvenida. Tiene la palabra en este momento, Joshua. ¿Qué tal, Gonzalo? Un gusto estar acá contigo en un nuevo programa. Un gusto estar con Cristel, compartir también con la invitada Jody, que va a ser presentada por Cristel. Cristel, ¿cómo estás? Buen día, un gusto, Gonzalo, Joshua, la invitada Jody, un gusto tenerla aquí. Y bueno, la introducción. Jody Padilla estudió Ingeniería en Mercadotecnia. Es especialista en Educación Superior con mención en Economía de la Universidad de Buenos Aires y máster en Innovación y Desarrollo en Proyectos Empresariales de la Universidad de Valencia. Jody Padilla es especializada en liderazgo juvenil, es autora, docente y emprendedora social, fundadora de Líderes Hub, red de formación en liderazgo especializado. Jody ha sido invitada para participar en la Asamblea Anual del Foro Económico Mundial y fue seleccionada a nivel mundial para representar al Ecuador y Latinoamérica como líder juvenil. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de conocerlos y también de compartir con ustedes en la Universidad de Ecotec, uno de los principales aliados que he tenido en distintos programas que hemos desarrollado para la comunidad. Así que siempre es un gusto compartir mis distintas experiencias para su comunidad estudiantil y la comunidad general que le interesan tantos estos temas. Muy bien, Sí. Pasamos ahora con unas preguntas que serán parte de esta entrevista. Sí, Jody, para empezar, ¿cuáles han sido hasta el momento tus mayores desafíos, los que has enfrentado como líder juvenil? ¿Y cómo los has ido superando? En primer lugar, ser joven, porque la verdad es que por la edad muchas veces se cree que no tenemos la experiencia suficiente o que nuestras ideas no valen. Y un dato que obtuve del Foro Económico Mundial que me llamó muchísimo la atención es que el 60% de la población mundial tiene menos de 30 años y solo el 3% de los cargos directivos son ocupados por los jóvenes. Por eso es que yo creo que tenemos este deseo de crear nuestros propios espacios, de ser emprendedores sociales, de ser activistas, de hacer cosas por la comunidad, porque vemos a las instituciones de forma tradicional, porque están a cargo todavía de personas que no piensan como nosotros. Así que ese ha sido mi mayor reto, la parte de la edad, y también de que me escuchen y que valoren lo que yo estoy diciendo, que es lo que pensamos la mayoría de nuestra generación. Queremos equidad, queremos inclusión, queremos una acción climática, queremos tener un mundo que pueda ser útil para las nuevas generaciones, que no tengamos estos cambios climáticos y tantas problemáticas que por décadas no hemos podido solucionar como humanidad, y que creo que como jóvenes tenemos muchísima energía para poner nuevas ideas, ser creativos y tratar de buscar solución a estas problemáticas que no son solo locales sino mundiales. Ok, fue invitada al Foro Económico Mundial. ¿Cómo llegó esta invitación? ¿Cómo la sintió? ¿Cómo vivió ese momento? Bueno, era un sueño que yo tenía toda la vida. O sea, uno siempre que anda buscando hasta para hacer sus tutorías, su tesis, una de las fuentes fiables es el Foro Económico Mundial. Tú sabes que tienen distintos informes y las tendencias de todo lo que se va a hacer en un año empiezan en el mes de enero con la Asamblea Anual del Foro Económico Mundial. Yo hace como 5 años, 6 años me puse a googlear, porque yo siempre digo, a mí no es que la gente me ha dicho cuál es el camino que tengo que seguir, claro, sino que he sido autodidacta y me ha encantado buscarme yo mismo mi caminito, y así googleando encontré que había una comunidad que se llamaba Global Shapers Community, que es la comunidad de voluntarios del Foro Económico Mundial de personas entre 18 y 27 años para ingresar. Entonces yo ya me estaba quedando sin tiempo, vi de que ya iba a cumplir los 27 años y dije, uy, no, tengo que aprovechar ahorita. Traté la primera vez, no me aceptaron. A la segunda me aceptaron, y yo siempre cuento las veces que no me han aceptado, porque a veces creemos que a la primera te sale todo y no es así. Nunca me ha pasado a mí, nunca ha sido a la primera. Entonces a la segunda me aceptaron, y ahí vi de que entre tantas cosas que yo tenía que cumplir con muchos requisitos, hacer muchos proyectos, tener un gran impacto social, que después de varios años iba a lograr la oportunidad de tal vez ser seleccionada a nivel mundial de entre todos estos 10.000 miembros que son de voluntarios. O sea, primero tenía que esperar que me acepten, después que acepten mis proyectos, después ser seleccionada a nivel mundial, porque cada año escogen de los 10.000 voluntarios a 50 jóvenes que representen a los 150 países del mundo para asistir con todo
pagado a la Asamblea Anual del Foro Económico Mundial, que si nosotros vamos como los cristianos que somos, cuesta $100,000 al menos el viajecito de 5 días para el evento. Por lo tanto, es un evento al que solo asisten jefes de Estado, líderes de las principales empresas, multimillonarios y personas que obviamente lideran organizaciones de mucho reconocimiento internacional como la ONU, UNICEF y todas estas organizaciones, pues que obviamente tienen su espacio fijo ahí, porque ahí es donde se planean todas las alianzas en este espacio de diálogo para todo lo que se va a desarrollar en el mundo, en la agenda mundial, todo el año en curso. O sea, es un proceso bastante largo para llegar Años, me tomó años. O sea, eso es lo que yo también digo. O sea, no es que me ha salido a la primera, sino que tuve que buscar el caminito, que si es accesible, sí, porque yo lo he logrado, ¿no? Yo he tenido que ser aceptada, tener un buen perfil, hacer mucha labor social, tener un impacto de un número grande de personas. Tan solo uno de los proyectos que yo lideré tuvo un alcance de 100,000 personas. Entonces, después de tanto trabajo, postularte para que te tomen en cuenta y representes a la región, pues es un trabajo de hormiga que hay que irlo haciendo y que requiere de mucha resistencia, de mucha persistencia de lo que tú crees que quieres lograr, de generar un impacto local y de lograr tener esta voz que represente no solo a mí, como en este caso a mi país, sino a nuestra comunidad diversa de 10,000 personas. Es un reto. Sí, yo digo una consulta. ¿Cómo hacer para que los jóvenes tienen muchas veces en ideas emprendimientos, pero que simplemente la finalidad es lo económico, simplemente es que eso sea rentable y poder vivir de aquello? ¿Cómo hacer para que los jóvenes también tengan proyectos, pero que tengan conciencia social, que tengan conciencia ambiental, de equidad de género, diversas temáticas que ayudan a la sociedad? ¿Cómo hacer para que los jóvenes cambien ese chip de solamente ver el emprendimiento como una cuestión, como un rédito económico? Muy buena la pregunta. Y yo normalmente lo resumo de esta manera. Cuando nosotros dejemos de entender que hay un solo tipo de riqueza, nuestra mente se expande. Es decir, que no solo hay una riqueza económica, hay una riqueza intelectual, hay una riqueza social, una riqueza cultural que desconocemos. Cuando nos damos cuenta y nos abrimos a más opciones, nos damos cuenta que no solo vamos a querer conseguir objetivos económicos, sino también objetivos sociales. ¿Por qué no decir un objetivo de dejar un legado? ¿Cuántos de nosotros tal vez no nos hemos preguntado, seguramente a temprana edad, ¿y yo qué voy a representar para mi comunidad? ¿Qué voy a dejar en este mundo? ¿Acaso voy a ser una sola persona más que tuvo su trabajo regular, normal, cumplió con su familia, tuvo sus hijos y ahí murió todo? No, nosotros también tenemos que pensar en la trascendencia. Eso es lo que tal vez yo he pensado al momento de lograr estas cosas, que me he preguntado, ¿y yo qué voy a significar? ¿Qué va a significar mi vida? Tal vez no voy a tener la vida tradicional, tal vez no me voy a casar, no lo sé, solo el tiempo lo dirá. Pero de lo que sí estoy segura es de que yo tengo un impacto ahora y que yo puedo darle a la sociedad a la vez que ya también como quien dice, tengo mi sustento, porque igual nadie puede decir que no puede trabajar, o sea, necesitamos vivir de algo. Pero ¿cómo enganchar esos objetivos económicos tal vez con los objetivos sociales? De que te generan no solo un bienestar a ti, sino un bienestar y una buena calidad de vida a las demás personas. Entonces, yo creo que si nosotros pensamos no solo en el presente, en el ahora y en el yo, y te das cuenta de que puedes con tu vida beneficiar a más personas solo con tu propia existencia y con la labor que ya realizas, pensando en otras personas. Y que además el mundo no solo es nuestra ciudad, sino que no solo es nuestro país, sino el mundo entero. O sea que podemos llegar a distintos espacios. Cuando logras ver el mundo así, que es un pañuelo, ahí te das cuenta que una sola existencia puede cambiar a toda una generación. Entonces yo siempre me he inspirado en figuras pasadas. Yo me he inspirado en estas figuras que no se reconocen, y un ejemplo que yo siempre digo, porque es algo que me movió durante años, es pensar en los líderes o en los pioneros que no reconocemos como ecuatorianos, como por ejemplo el caso de Matilde Hidalgo de Procel, que fue la primera mujer en votar en América Latina y fue mi tía bisabuela. Entonces yo tenía esta obligación moral de también decir, así como ella me inspiró a mí a yo alcanzar todo lo que yo quisiera, podemos también compartir esta historia con más personas. Y no solo eso, rescatar a las figuras actuales. Y parte de la labor que yo hago ahora es también ir reconociendo otras personas que han logrado cosas para que me inspiren a mí e inspiren a las personas con las que trabajo. Claro. Entonces yo creo que es una respuesta larga, extensa, compleja,
que va mucho dirigido a la trascendencia que queremos lograr en el mundo. Porque si solo nos vemos por el tema económico, te apuesto a que nadie fuera voluntario. Nadie trabajaría gratis, porque eso es lo que significa ser voluntario al final del día. Pero si tuviéramos otras cosas que nos mueven, nos damos cuenta que hay una riqueza y una ganancia invaluable que no se calcula con los billetes que te dan, sino con las experiencias y las anécdotas y las distintas cosas que te hacen crecer como ser humano. Hablando un poco más sobre Matilde Hidalgo del Prócer, ¿cómo nace el Team Matilde? Uy, ya, nace... Bueno, ahí mezclé todo. Yo era ilustradora, era activista porque siempre me gustaba pelear con todo el mundo, con las cosas que yo sabía que estaban bien, pues no solo por pelear. Tenía esta vida de activista sin darme cuenta, porque decía, ¿y tú, mami, por qué te haces llamar de Padilla si acaso tú serás de mi papá? Y yo inconscientemente tenía estas discusiones locas que ya me decían, ¿pero qué te pasa? Pero era que tenía esta conciencia extraña, porque yo hasta ahora me explico cómo es que ha sido, que me preguntaba tantas cosas. Y entre esas cosas, pues también yo crecí con este tema de que mi abuelo, que no conocí, que falleció antes de que yo naciera, había dicho que nadie hablaba de Matilde, que a ella nunca se la reconoció como se la tuvo que reconocer, que era una mujer tan importante, que había sido la primera mujer en votar en una elección nacional en América Latina, que se creía que era una uruguaya, pero que no, que era ella. Y todas estas cosas que se quedaron en mi familia, a mí me motivaron a cómo junto yo lo que soy con este propósito y hacer algo. Entonces yo manejaba mucho el tema de las redes sociales, lo manejaba bien, era muy buena presentándome, dar pitch, hacer mis storytelling, escribía bastante. Entonces metí todo eso en un proyecto que se terminó llamando Team Matilde, ¿no? Que fue mutando mucho hasta que se convirtió en eso. Y que terminó generando esta conciencia de lo que te acabo de decir hace un momento, recordar las historias pasadas, pero haciendo algo diferente ahora. No solo ahorita, 100 años después, aplaudirle lo que había hecho Matilde y otras figuras, sino ahorita aplaudirle a la pionera que tenemos al lado. Porque tenemos una barbaridad de ecuatorianos que viven en la actualidad, que son hasta más jóvenes que yo, que han hecho cosas increíbles y nosotros no conocemos esas historias. Inclusive, mi misma participación en el foro, yo he sido en el 2021 ya la primera ecuatoriana participante de la asamblea, ya en el 2021, y nadie cubrió mi historia. A nadie le importó. Esta vez que vuelvo a ir, que es un logro ir 2 veces, por así decirlo, porque la otra vez por temas de pandemia no se concretó completamente y no fue presencial, sino virtual. Ahorita tenemos pocos medios y yo estoy agradecida también por este espacio de poderle compartir a las personas eso por lo que yo he trabajado tanto tiempo, que reconozcamos a las personas cuando tienen un logro profesional, social, como lo quieran ver, pero que le digamos en vida qué bonito lo que has hecho y me has inspirado de alguna manera. Entonces, esta motivación personal me hicieron crear Team Matilde, logramos muchísimo, pero después terminé fundando una organización que se llama Líderes Hub, porque ya después de haber logrado tanto con Team Matilde, porque sí que logramos, hasta Google se involucró, nos apoyó en su momento, ya también me daba cuenta que no solo un tema de género, no solo era un tema de empoderamiento femenino, no solo era un tema de historia, sino que también nos hacen falta ciertos conocimientos en liderazgo para crear estos líderes positivos y con propósito. Por eso me involucré después ya en la creación de programas especializados, con ayuda internacional, para nosotros ofrecer de forma completamente gratuita programas de categoría mundial, porque hasta profesores de Harvard hemos tenido, que dan clases gratuitas a personas que no tienen capacidad de pagarse sus estudios, y que en 5 semanas les damos un certificado profesional que los avala como promotores de liderazgo. Y todo esto es posible porque juntamos a tantas personas movidas por exactamente lo mismo. Necesitamos más líderes sociales, necesitamos más líderes positivos, necesitamos a la generación joven que no tiene oportunidades laborales o inclusive de formación para que accedan a la educación, porque la educación es la clave. Jody, en eso tengo una pregunta. Y es que el liderazgo no solo aplica para la empresa, sino también para lo político y otras cosas más. Vemos en estos referentes que impulsan esas cualidades de liderazgo que poseen para poder motivar a otros también a seguirles. Pero, ¿qué consideras tú que califica o que representa a este líder, ¿no? A las cualidades de líder o lideresa? ¿Qué tipo de aspectos verías que deberían desarrollarse, fortalecerse o, por supuesto, construirse a lo largo del tiempo a fin de poder tener cada vez más líderes en nuestra sociedad? Y con eso nos tenemos que ir a la data para responder a la pregunta. Hay una investigación que es la primera que se hizo en América Latina con el doctor D'Alessio del Perú,
que hace la investigación, la primera de su tipo en América Latina, para descubrir cuál es este famoso perfil de liderazgo. Pero nuevamente, no hay datos ecuatorianos. Por eso en el año 2019 hicimos la primera investigación científica de liderazgo a nivel nacional, que también es la base de los programas que creamos, en donde nos decían, entre varias cosas, un dato que lo pasamos por alto. ¿Cuál es una cualidad clave del líder? La amabilidad. Coinciden nuestros resultados con un artículo de Harvard que salió el año pasado, en donde se están dando cuenta que los directivos son muy lejanos, se sienten inalcanzables y nunca dialogan con el personal y generan esta brecha que tú dices, ay Dios mío, ¿yo cuándo llegaré a ese puesto de liderazgo? Cuando el que es líder es igual que tú, con otros conocimientos, otra experiencia, pero a falta de esta cercanía, ¿tú cómo aspiras a ser líder después? Claro. ¿Cómo lo vas a suceder si inclusive aquí se siente que, uy, no tengo que brillar mucho porque el jefe después me vota, después le tiene miedo a lo que yo hago? Entonces, toda la cultura nacional está completamente equivocada. ¿Cuál es la cultura de Harvard? La cultura de Harvard es que si tú logras el éxito como líder, como jefe, tu trabajo es encontrar a quién mentorear. Tienes que encontrar a tu sucesor porque si no tu trabajo no vale. Claro, pues si nosotros nos morimos en algún momento queremos que alguien continúe, ahí viene el tema del legado, que alguien continúe con nuestras investigaciones, si hablamos de investigación, con nuestro liderazgo, que llegue más lejos que nosotros. Esa es la aspiración de un líder en los Estados Unidos y de un líder en Harvard. Aquí en cambio le tenemos miedo a la competencia y no nos ponemos a pensar que está bien que un chico de 20 años menos que yo tal vez llegue más lejos que yo. ¡Qué orgullo! Porque yo voy a ser la inspiración de ese chico que va a llegar tan lejos. Entonces aquí le tenemos miedo a la sucesión, le tenemos miedo a trabajar entre personas de diferentes edades y por tanto los líderes no son amables. En nuestro estudio encontramos que aquí los líderes te tratan entre comillas, mal. Líderes. Sí, te tratan mal, no son cercanos a ti, pero no entienden que la amabilidad es clave para lograr que los equipos de trabajo sean innovadores, sean creativos y todos crezcamos juntos y agrandemos todos el pastel y cada uno recibe un pedazo más grande del pastel en vez de querer el pedazo más grande del pastel y que los otros coman las migajas. Tenemos una cultura completamente equivocada y para el liderazgo eso es clave. Pensar en el equipo de trabajo, pensar en ser amables, pensar en compartir y generar estos ambientes armoniosos y tranquilos sin estrés, en donde todos aportemos. Eso significa entonces que en nuestra cultura el líder, que mencionas, ¿no? Entre comillas líder, sí, en lugar de mentorear, sabotea a su potencial sucesor. Sí. ¿Cómo corregir eso? Ya. ¿Cómo lo podríamos mejorar, no? Y ahí hay que también instruirse, capacitarse. Por eso es que dentro de los programas que nosotros ofrecemos damos esta concientización sobre cultura organizacional, en donde decimos que hay 3 tipos de liderazgo, ¿no? El liderazgo que nosotros principalmente aplicamos, o nuestros líderes aplican en Ecuador, son el liderazgo pasivo evitativo, que es el Capitán Araña, es el que aparece nomás para la foto. Y tenemos el líder transaccional, que si tú te portas bien, yo te trato bien. Y si tú te portas mal, te castigo y te vuelvo imposible y te voy a atormentar. El liderazgo óptimo, que es el que utilizan en las principales organizaciones tecnológicas que están creciendo y que son unicornios y que valen miles de millones de dólares, porque no entienden que si todos vamos bien y todos estamos tranquilos y todos somos creativos, todos ganamos más. Estas empresas aplican el liderazgo transformacional, que es basado en el coaching, que es el tema de mentorear, de buscar, de ser un mentor, un acompañante, un amigo, claro, sin dejar de lado el respeto, porque a veces culturalmente confundimos el tema personal con el tema profesional. A veces la línea se borra, porque como no estamos acostumbrados a que nuestro jefe nos trate bien, a veces se borra esa línea y terminamos faltándonos el respeto todos. Eso es lo que tenemos que aspirar. Ese es el camino, el liderazgo transformacional, ser un coach, ser un líder que te ayuda a crecer, a que encuentres tu propio camino. No quiero que tú seas igualito a mí, quiero que tú tal vez te inspires en mí, yo te ayude en lo que yo pueda y darte el espacio para que te desarrolles como tienes que desarrollarte, ¿no? Que es como yo ser amigo tuyo profesional para que sigas creciendo. Sí, y justo siguiendo por la línea de los emprendimientos, mencionabas hace un momento lo de Global Shapers. Sí. ¿Qué tipo de proyectos ellos apadrinan? ¿Qué tipo de proyectos? Alguien, un joven que nos esté escuchando del otro lado, tal vez diga, correcto, pero ¿qué proyecto puedo presentar? Ya, en Global Shapers nosotros somos esa comunidad de voluntarios del Foro Económico Mundial. Nosotros siempre estamos recibiendo carpetas, tenemos fechas especiales de convocatorias, pero si ustedes desde ahorita ya quieren mandar su carpeta para ser considerados en la próxima convocatoria, pueden hacerlo buscando en Google, escribiendo esta dirección, www.globalshapers, que se escribe shapers.org.
esta es una página que está vinculada directamente al Foro Económico Mundial, en donde tú aplicas para que seas considerado voluntario. Tienes que tener entre 18 y 27 años y nosotros normalmente acogemos perfiles alineados a cambio climático, educación de calidad, equidad e inclusión y también emergencias locales. Ejemplo, si tú tienes un proyecto ahorita que te interesa sobre alguna problemática actual, como por ejemplo, yo qué sé, la plaga de cochinilla o el fenómeno del niño o algo así, vas a tener muchas probabilidades de que tu perfil sea considerado y que seas aceptado. Obviamente es un grupo muy competitivo, son perfiles muy destacados porque es una puerta a una organización que te termina premiando, como por ejemplo lo hizo conmigo, que es después de tanto impacto social tener esta representación en la Asamblea Anual del Foro Económico Mundial, pero no es la única. Tiene programas de capacitación que te brindan, te dan coaching personalizado, particularmente te asignan un mentor. Imagínate que de Suiza te asignan un mentor que te va a guiar 6 meses para que tú descubras qué quieres hacer con tu vida. Imagínate. O sea, son oportunidades invaluables si es que tú te das cuenta que el voluntariado no es dinero así, sino que son oportunidades de formación, oportunidades de contacto, oportunidades de visibilidad de tus trabajos, etcétera. Ok, hablando un poco más sobre la equidad de género. Actualmente el país ha evolucionado un poco más sobre la inclusión de la mujer en espacios privados y empresas públicas y así. Pero ¿qué hace falta para que esta brecha se elimine completamente? O sea, ¿qué hace falta para que hombres y mujeres no tengan una distinción dentro de las empresas? Sí, lamentablemente no tenemos la respuesta porque tenemos más de 160 años de brecha, que en 160 años lo vamos a lograr, pero según la ONU. Pero si yo pudiera resumir de alguna manera, como lo he tratado de poner en práctica en los espacios en los que yo ocupo, porque yo creo que las brechas se cierran donde nosotros estamos y en la empresa en la que estamos, con la gente con la que compartimos. En primer lugar, tener este liderazgo transformacional. Yo me propongo siempre trabajar y darle oportunidad a otras mujeres. Porque normalmente es una persona que ya está en una posición de liderazgo que puede tomar las decisiones para que se vaya cerrando esa brecha que vivió. Si yo fuera rencorosa, yo no permitiría que ninguna mujer logre lo que yo he logrado yo porque me ha costado. Pero no, si queremos cerrar la brecha hay que hacer las cosas diferentes. Entonces yo normalmente me enfoco en capacitar más a las mujeres, guiarlas más, inspirarlas a que ocupen cargos directivos. Y es más, nosotros ya hicimos las elecciones de la próxima curaduría, porque en Global Shapers siempre tenemos que hacer elecciones una vez al año. Y toda la curaduría, era una meta personal mía, tener bastante representación femenina. He logrado que el 100% sean mujeres. Ya fue votación, o sea, ya fue elección, ya los otros eligieron así. Pero para mí es un orgullo decir que rompí con la estadística, que después de una mujer no es sucedida por otra mujer, por el simple hecho de la resistencia que tenemos el liderazgo femenino. En mi curaduría no ha pasado eso. Yo voy a posicionar a otra mujer en el mismo cargo y yo me siento feliz. ¿Por qué me voy a sentir mal que una mujer tome mi puesto? Entonces es cuestión de un tema cultural que se lo cambia a partir de las decisiones que tomamos ya como líderes, y esto es un llamado a las personas que están en los cargos directivos. Se cierran las brechas en sus organizaciones haciendo esfuerzos para que así sea. Darles más consideración. Es un tema de equidad, conocer que hay tantos problemas que desconocemos, como por ejemplo mujeres que tienen un periodo menstrual equivalente a un infarto, que nosotros ni siquiera sabemos que así pasan las mujeres, nomás le decimos, ya estás en tus días, y no entendemos que estás sintiendo un infarto cada 15 minutos, y que si tan solo tuviéramos conciencia de las problemáticas adicionales o los retos que tenemos como mujeres de forma adicional por el trabajo no remunerado y tantas cuestiones, las cargas que tenemos de adultos mayores, de hijos y tantas cosas que se desconocen porque no hablamos de ello y no generamos los espacios de diálogo y esa facilidad para que así sea, nunca vamos a cerrar la brecha. Tiene que empezarlo el líder, tiene que hablar de estos problemas y hacer los esfuerzos necesarios para que estas brechas se cierren en su espacio. Si esperamos que todo el mundo lo haga, no lo va a hacer. Claro. Faltan 160 años para que pase, lamentablemente, pero por lo menos en nuestro espacio podemos hacer algo. Sí, y eso también un poco, la siguiente pregunta es, ¿cómo hacer desde el espacio? Ustedes son organizaciones, ONGs que no son gubernamentales. ¿Cómo hacer que se traslade también a lo público, tal vez? Porque mucha gente ve lo público como lo que es, tienen esa función de ayudar.
quizás tal vez no se inclinen o no vean el trabajo que hacen en los privados, pero tal vez ustedes, no sé si con tu empresa Líderes Hub tengan tal vez proyectos que sean visibilizados públicamente también. Sí, y ahí te cuento algo. Estamos en peor estado que una ONG. Somos organizaciones de la sociedad civil. No recibimos dinero. Ni $1 recibimos. Ni siquiera tenemos figura jurídica. Y uno podría decir, entonces, ¿cómo es que hace todo lo que hace? Pues claro, dialogando y obteniendo objetivos en conjunto. Porque si... ¿Cómo vas a esperar que venga el sector público a decirte que lo que tú estás haciendo funciona si tú no vas y le presentas tu proyecto y los resultados? Entonces, a veces nosotros nos llenamos de tal vez estas trabas, no es que capaz si no tengo renombre, capaz no me hacen caso, o es que necesito una figura jurídica para que me den dinero. No es cuestión tampoco de que te den dinero, es cómo te van a apoyar. Hablemos de la Universidad de Ecotec. La Universidad de Ecotec ha apoyado nuestras iniciativas brindándonos un lugar de encuentro al mes. Nos ayuda con infraestructura, es decir, nos permite que vengamos 20 jóvenes líderes una vez al mes a la institución, un día sábado en la mañana, para ponernos de acuerdo en 3 horas de qué vamos a hacer el resto del mes. Nos da cobijo, no nos da dinero. Entonces, si tú no hablas y no dices, mira, si yo hago actividades así, tú estás ayudando a la sociedad civil. O sea, si tú no creas estos espacios de diálogo y tú le dices, tú también cumples un objetivo mientras yo hago mi actividad social. Nosotros nunca vamos a verle la función a los distintos sectores. Busquen a la academia, hagan alianzas con la academia. Busquen al sector privado. No necesitamos su dinero, necesito la visibilidad del espacio. Yo solo quiero trabajar. Claro, depende de cada organización, pero nosotros ni siquiera hemos tenido la figura jurídica ni hemos sido una ONG para hacer lo que hacemos. Somos simples personas que se juntaron y que trabajan sin pedir $1 a cambio. Sí, eso trasciende, la verdad, porque como le indicaba, mucha gente tiene esa visión tal vez errada de que simplemente por el único lado que se puede ir es por lo público, por el sector público. Entonces... Sí, quizá también como para ir finalizando un poco la entrevista es ¿qué tan importante es incluir en el país a los niños la cultura del trabajo? Uy, o sea, yo jamás voy a... O sea, ahí sí no sé cómo responderte porque al niño hay que dejarlo ser niño. Yo no creo que... Es una pregunta compleja. Nosotros personalmente en los programas no trabajamos con niños, solo trabajamos con personas adultas, no nos hemos involucrado en ninguna actividad con niños. Y en cuanto a la cultura de trabajo, la verdad es que me cogiste completamente en roja, porque yo, para ser la persona que soy, he tenido que desvincularme de muchas obligaciones en su momento. Yo vengo de un hogar en donde nunca me hablaron sobre escasez. Nunca me hablaron, no porque no existiera, sino porque simplemente me dejaron ser niña, me dejaron ser creativa, me dejaron romper los juguetes, pobre mi madre. Que la niña se exprese, que vea, porque era curiosa, que raye, que dibuje, que cantara, que bailara, y yo sé que no todas las personas tal vez tienen esa posibilidad, que comiera, que no me olvide de comer las 3 veces al día, pero nunca me generaron presión. Y nunca me dijeron quién tenía que ser yo en el futuro. Me dejaron que yo me expresara de la forma que yo quisiera. A veces respondiéndole a mis padres con lo que te digo, mami, pero ¿por qué eres de Padilla? Esas cosas que tal vez otro padre te hubiera dicho, cállate, niña malcriado, sino que me explicaban. Y llegábamos en conversaciones en donde me terminó diciendo, ¿verdad que no me tengo que poner de Padilla? O sea, me terminaron dando la razón. Y esas cosas no se ven. Que los padres escuchen a los hijos y le terminen dando la razón. Yo lo que diría es dejar al niño ser niño y que el niño decida lo que quiere ser, porque si tal vez hablamos sobre cultura del trabajo, nosotros vamos a limitar también muchísimo a las áreas en las que se van a desarrollar, porque lamentablemente hay ciertas áreas en nuestro país que no necesariamente están asociadas a la parte económica, sino tal vez al tema cultural, al tema artístico, y que si tú le dices a tus padres, por ejemplo, quiero ser cantante, no, que no vas a ganar dinero, entonces ya es tocar otros temas, ¿no?
Claro, sí, es más, creo que iba la pregunta por un lado del esfuerzo, del valorar las cosas desde niño. Creo que iba se por ahí. permita. Más por ahí venía. Sí, Sí, correcto. sí. Entendería también, y quizás podríamos reformularlo, más que como una cultura de trabajo, Sí. como una cultura hacia los objetivos, Claro. hacia una planificación y demás. Pero creo que has sido respondida Sí. la pregunta, ¿no? Que Al lo hablar dejen del esfuerzo, ¿no? Dejar a los niños ser niños, de Sí. poder estos tener la visión de qué es lo que quieren de su vida Que lo también, descubran solos. a fin de que descubran solos esto, por supuesto, y que puedan desarrollarlo desde cada uno de sus espacios, ¿no? Sin duda, sin un limitante. Entiendo, ese era el comentario que responde esa pregunta. Bueno, y con esto pasamos a una última intervención de Joshua para proceder ya con el cierre de esta intervención, en donde agradecemos la presencia de nuestra invitada. Adelante, Joshua, ¿tienes un comentario final? Sí, bueno, primero agradecerte, Jody, por estar acá, por compartir. Antes de esta entrevista tuvimos un conversatorio con chicos también de la carrera de periodismo, en general de la Facultad de Comunicación. Así que agradecerte por eso, por abrirle muchas veces la visión a la gente que no tiene quizás ese acercamiento con organizaciones y que tiene oportunidades. A los jóvenes saber que hay oportunidades más allá. Entonces, agradecerte, Jody. Sí. Gracias a Cristel, ustedes. a lo mejor también algún comentario. Sí, Jody, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Realmente es inspirador saber que cada día se abren más oportunidades para nosotros como jóvenes y que alguien tan joven puede lograrlo sin ningún problema. Entonces, muchas gracias por expresarnos y hablarnos sobre estos temas. Gracias a ustedes, gracias Gonzalo por los espacios que se han compartido aquí en la Universidad de Ecotec y simplemente decirles que todo se logra con mucha dedicación, seguro por lo que quieres, vas a tener gente en contra, pero si tú estás decidido que quieres lograr algo, no va a haber nadie que te detenga si continúas trabajando por ello. Muchísimas gracias, Joey, por acompañarnos. A ustedes también por la conducción de este espacio. Nuevamente, muchísimas gracias a toda la comunidad que nos observa en esta mañana que recibimos a nuestra valiosa invitada. Sigan nuevamente al espacio Fuera de la Caja, en donde podrán encontrar sus nuevas ediciones. Muchísimas gracias y buen día a todos.